El ser discípulo de Jesús traía una responsabilidad mayor. Yo he escuchado mucha gente que dice: ¿cuánto me hubiese gustado conocer a Jesús en la tierra y caminar con Él? Y en realidad ser discípulo de Jesús no era una tarea fácil. Por eso el ser cristiano no es una tarea fácil. El ser parte de una congregación, pues puede ser a veces agradable o cosas así, pero comprometerse en realidad a ser un discípulo de Jesús trae un compromiso mayor. No nada más, hermanos, con la iglesia ni con el pastor, es con Dios mismo. Y Jesús no enseñó a los discípulos primero a hacer milagros y después a servir. Es más, Jesús no le enseñó a los discípulos primero a orar y después a servir. Oren para ver si el Padre les revela que ustedes van a servir. No, Él les enseñó a servir. ¿Saben por qué? Porque Él no vino a la tierra a ser servido. Él vino a la tierra a servir. Y eso se lo quería transmitir a sus discípulos. Eso es lo que quería transmitir a sus discípulos. Y voy a enseñar a través de las Escrituras los tiempos, las fases y cómo Dios nos va preparando a través del servicio. Porque muchas veces creemos, no, pues yo empecé sirviendo, o sea, desde el momento que Dios nos trae yo tardé 2 años y medio sentado en la banca. A mí ni para testimonio, ni para cantar me daban el micrófono al frente. No calificaba. No estaba en la lista de los. O sea, el aceite todavía no estaba estaba en el copo allá todavía. Amén. Y 2 años y medio y tranquilo. Es más, ya llegó el momento que me decían, hermano, una participación, cante una alabanza. Y como ya me habían tenido 2 años y medio pegada ahí, dije, no, canten ustedes, yo no voy a cantar. Pero el servicio a Dios nació en el corazón. Mira, el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él, perdonarnos y salvarnos. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, no es que nosotros somos superiores a ellos, sino que ellos son superiores a nosotros. Así tenemos que verlos nosotros. Amén. Sigan, ya vamos a entender el tema. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando el Señor te llama a una vida de servicio. Dios te bendiga. A una vida de servicio. Cuando nosotros logramos identificar el llamado de Dios y los principios, Dios nos va a ir mostrando cada día en nuestro servicio qué sigue, cuál es el siguiente nivel. ¿Ok? Porque en el caminar Dios te va mostrando. Recuerda que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a mostrar. Entonces, en el caminar, cuando tú vas caminando, Dios te va probando en las cosas mínimas.
en las cosas pequeñas. Y si tú eres fiel y sabes ejecutar en las cosas pequeñas, tú calificas en el mundo espiritual para que Dios deposite en ti las cosas mayores. No es el pastor, no se confundan. Porque el pastor puede ungir y puede delegar ¿me entiendes?, a su antojo. Conforme la persona suelta el diezmo, así hay pastores que ungen. Pero ese no es el orden bíblico. Ese no es el orden. Jesús no andaba detrás de las ofrendas ni del diezmo de nadie. Él estaba enseñando y estructurando unos discípulos que iban a ser el fundamento de la iglesia. Y eso no ha cambiado. Ese es el orden y el principio de la iglesia. En verdad, cuando la iglesia no te enseña primero a servir, o cuando el Espíritu Santo no te direcciona primero a servir a los demás, tú no calificas para más en el ámbito espiritual. ¿Ok? Dice, pero ¿qué es servir? Servir es desde darle una tarjetita a alguien, orar por alguien, repartir un platillo de comida, lavar un baño y ministrar en el altar. Yo en este momento les estoy sirviendo a ustedes. Yo cociné anoche y cociné durante la semana para traerles un buen platillo a ustedes. Analicen. Porque uno, para predicar y para enseñar, hay enseñanzas, hermanos. Cuando nosotros preparamos los retiros, nosotros preparamos el retiro durante 2 meses. Y son muchas horas que uno prepara para servirle a los demás. Cuando tú preparas una predicación, cuando tú traes un servicio al altar, estás sirviéndole a los demás. Tú no cantas ni predicas para que todos miren qué talento, qué bonito canta el hermano, qué bonito predica. No, tú le estás sirviendo en el ámbito espiritual algo que va a alimentar su alma, su espíritu, una palabra que necesita. Esa es la iglesia. Dios nos llama a servir. Dios nos llama a tener una buena formación. A ti no te pueden llamar al ejército, mandarte primero a la guerra y luego enseñarte a usar un arma. ¿Ah? Ni te pueden mandar en la condición que llegas. Te ponen a ejercitarte para que te pongas bien. Y cuando ya miran que estás preparado, te envían. Porque si te mandan gordito y así llenito, pues a la primera carrera te van a alcanzar. Es similar. Trato de predicar así para que la palabra no caiga tan fuerte. Escuchen. Mateo capítulo 20. Fíjense que esta palabra yo la había preparado desde antes. Con mi esposa no compartimos los temas que vamos a hablar y la semana pasada ella tocó un poquito de ese tema. Capítulo 20, versículo 20 dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden.
¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Pidieron reverentemente. Estaban pidiendo algo bien. Creían que Jesús tenía la potestad y la autoridad de sentarlos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Él podía, o el Padre en sí. Pero recuerden que ese era el principio del discipulado. Ese era el principio. Él les dijo: no, si yo les enseño de esta manera, si yo les enseño y les muestro lo que tengo para ustedes en los tiempos finales, donde ustedes se van a sentar, ustedes van a tratar a los demás con arrogancia y prepotencia, sintiéndose superior a ellos. Entonces, para que ustedes tengan un honor alto en el cielo, tienen que ser siervos en la tierra. O sea, tienen que servir en la tierra. Tienen que estar dispuestos a humillarse, a bajarse para servir a los demás. Bendito Dios, aleluya. Mismo el apóstol Pablo, con tanto conocimiento y tanta sabiduría, él dijo: si es necesario, por ganarme un alma para Cristo, yo me hago igual a los demás o inferior a los demás. Por ganarse un alma para Cristo. El mundo opera de una forma diferente. Cuando nosotros estábamos en el mundo, pues yo pagaba hasta la multa para que me lavaran el carro. Así. Y no es malo, el que tiene dinero porque le lava el carro, pues no tiene nada de malo. El punto es cuando venimos con esa mentalidad a los caminos del Señor. A lo mejor por eso Dios en el proceso me lo quitó todo, porque ha dicho: si no te lo quito todo, vas a querer venir que tus hermanos te sirvan a ti y tú no vas a servir a ellos. Y como no había para que me lavara el carro, pues me tocaba lavar el mío y el de los hermanos también. Y así empieza el orden del servicio a Dios. Esto va más allá, hermanos, ¿me entiendes? Porque la Biblia dice: porque en lo poco tú me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Si tú no tienes el carácter de servir en lo poco, tú no vas a tener el carácter de servir en lo mucho. Es por eso que muchos evangelistas, muchos ministerios que Dios los usa en dones y en señales se extravían en el camino, porque pierden el diseño original del servicio, pierden la humildad de Jesús. Y yo lo he dicho en conferencias de liderazgo y en conferencias de pastores: la mala formación
Porque yo en sí, yo no enseño para que me sirvan a mí, porque yo también sirvo. Yo les enseño a través de las Escrituras, porque el que sube es Dios y el que unge es Dios. El que unge es Dios. El que te posiciona es Dios. Y Dios te va probando en las cosas mínimas. Y así sucesivamente te vas subiendo de escalón en escalón. Es bonito que Dios nos use en los dones, que nos use en la predicación. Es bonito que Dios nos use en la alabanza. Eso es hermoso, sentir la presencia de Dios. Yo siempre he sido transparente en el altar. Y hay días que usted me mira hincado allá, pero yo no traigo ni una gotita de aceite para subir aquí. Pero yo vengo y me esfuerzo y me obligo. Y cuando estoy ahí sin nada, yo le digo, Señor, ayúdame porque tengo que ministrar. Cuando yo estoy aquí en el altar, yo puedo sentir la presencia de Dios que viene sobre mí y empieza el fluir del Espíritu. Es una de las formas que Dios me ha enseñado para que yo no me vanaglorie de lo que Él hace en el pueblo. Él me hace entender en las mañanas que yo no traigo nada para dar. Solamente tengo que pedirle a Él que Él se encargue de ministrar. Pero si yo viniera con el ego, ahorita voy a subir y ahorita se van a sacudir las aguas, pues nada va a pasar. Esa es la forma que Dios trata conmigo. En los retiros, una semana antes de ir a los retiros, parece que parece que me dejaron vacío toda la semana. Y ando el lunes, ando el martes, y ya me conozco. Antes no iba, una vez no fui a un retiro, porque no lograba identificar de la forma que Dios trabaja conmigo. Pero cuando una vez me fui y empecé a ministrar, yo sentí que algo cayó encima y me llenó. Y yo dije, ya entendí. Yo no tengo nada que dar. Yo solo soy un vaso que me ponga en las manos de Dios para que Él me use. Y lo hago con amor. El servicio se hace con amor. Toda predicación que Dios nos entrega y yo la empiezo a desglosar, lo hago con amor. No para destruir, no para ofender, no para criticar, sino para enseñar un orden de servicio que a ustedes nos va a llevar a un nivel diferente. Que a ustedes les va a servir. La formación ministerial es súper importante, porque donde quiera que tú te pares, tú vas a tener un carácter y una formación bien dada bíblicamente. No por misión de Dios, sino por las Escrituras. Si la Escritura no estuviera diseñado así, si Jesús no hubiese enseñado así, ¿yo qué hago enseñando de diferente forma a la iglesia? Mateo 8:15 dice, la suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó de su fiebre, ella le servía a él y a sus discípulos. O sea, la suegra de Pedro se estaba muriendo, pero cuando Jesús la sana, ella se levanta inmediatamente y empieza a servirles. Lucas 8:1-3 dice, un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el evangelio, ellas le servían con sus bienes. Porque hay gente que no conoce las Escrituras y pues entra en cuestionamiento. No, pues Jesús no pedía dinero. Jesús, y no estoy hablando de ofrenda ni de diezmos, porque nosotros no nos enfocamos en enseñar esa línea doctrinal. Pero la Biblia dice que habían mujeres
que respaldaban el ministerio de Jesús y de esa forma servían a Dios. O sea que hay muchas formas en que tú puedes servirle a Dios. Muchas formas. Y los principios empiezan desde abajo hacia arriba. Porque no empieza desde arriba hacia abajo. Porque si alguien tiene una mala formación y empieza desde arriba hacia abajo, en cuanto Dios los empiece a usar en el altar, nadie lo va a bajar de ahí. O sea, nadie lo va a bajar en la forma de pensar. Va a decir que los nuevos hagan, que los nuevos sirvan. Yo aquí ya soy de rango alto, ya ando pegándole al ángel Miguel o al ángel Gabriel. Allá que lo que va llegando que sirvan. El servicio es en todas las áreas. Y el servicio tú tienes que saber específicamente que es plenamente para Dios. La Biblia no dice que la iglesia, los pastores van a dar galardones por el servicio a nadie. La Biblia dice que Dios mismo entregará galardones a todo aquel que ha brindado su servicio en esta tierra para los demás. Galardonados. La Biblia dice que no somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Pero la Biblia también enseña que el servicio va a ser recompensado allá en el cielo. Así dice la Biblia, no lo dice así. Amén. Aquí tenemos gente que tiene conocimiento, por eso pararnos aquí a enseñar y a predicar es una gran responsabilidad. No es nada más de soltar la palabra, porque aquí hay gente que tiene conocimiento. El hermano Marvin lo vamos a ver predicar en un futuro. Gente con conocimiento, gente con llamado. ¿Cuántos miran al hermano Denis predicar? Yo sí lo miro predicar. Ni él se mira, pero yo sí lo miro predicar. Gloria a Dios. Mire, ¿por qué le digo que el servicio va de escalón en escalón? De escala en escala. Vamos a ver. Porque la repartición de panes y peces, los mismos discípulos, hermanos, estaban en el mismo sitio. Y no nada más eran 5,000 personas, dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que eran más de 10,000 personas o más. Dependiendo, ¿verdad? La cultura, porque tú sabes que hay culturas que tienen pocos niños, hay culturas. Si fueran hispanos, pues unos 30,000 no. Pero hay culturas que son más cuidadosas con los hijos. Amén. Si fuera hispano, no. Dios mío. Pero la cultura es diferente. Por eso tenemos que ir conforme a la cultura. Pero si eran más de 10,000 personas. Y no estaban en un salón con aire acondicionado y con mesas. No, hermanos. Estaban en un desierto. En un lugar árido, caluroso. Y así se pusieron a servir. Y sirvieron primero a la multitud. Y la multitud comió y todavía dejó desperdicio. Y le dice al Señor, ahora les toca recoger lo que ellos dejaron tirado. Yo me imagino que traían hambre. Y dijeron, ¿cómo así? Bueno, fueron, recogieron
recogieron, porque dice que recogieron 12 canastas. Yo me imagino que le dijo el Señor Jesús, bueno, tienen una canasta para cada quien, ahora le toca comer a ustedes. En medio de esos discípulos había gente de vulgo, pero también había gente preparada. Estaba Mateo, que se chocaba con gente de dinero. Mateo tenía un alto rango, una posición económica bien cuando Jesús lo llamó. Y ellos obedecieron, recogieron los pedazos, y no nada más eso. Jesús les dice, hey, los espero al otro lado. Recogen todo, dejan todo ordenado, que no quede pedacitos, y de ahí los espero al siguiente nivel, al siguiente lado. La confianza en Dios se gana. Lo que tú hagas para Dios, la confianza en Dios se gana. Por eso Dios sabe a quién. Y por eso Dios sabe dónde deposita. Porque tú te tienes que hacer confiable a Dios. Para que Dios te confíe en mayores cosas, tú tienes que ser confiable a Él. Dios no reparte así nada más por repartir, hermanos. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo reparte los dones conforme Él. Poderoso Dios. Estoy hablando del servicio. La salvación es por gracia. Eso no significa que tú no puedes ser salvo. Eso significa que si tú te arrepientes, vienes a los pies de Cristo, entregas tu vida al Señor, por gracia eres salvo. Pero si tú quieres ser discípulo y quieres ir al siguiente nivel, tú tienes que empezar por el principio. Y tú tienes que adaptarte al diseño establecido por Jesús. No por la iglesia. Hay iglesias que te dicen, ponte aquí, ponte allá. No me gustó cómo te paraste ahí, ahora ponte acá. No parqueaste bien los carros, a este ya no me lo vuelven a poner, póngamelo allá. Y aquel también chocó otro carro, quítenlo de ahí, pónganlo acá. Y los traen como pelotitos, de aquí para allá, de aquí para allá. Yo por eso, para el servicio, yo le digo, hermano, ¿dónde tú crees que puedes servir? ¿Dónde? Porque si no nace en ti servir de corazón, no pasa nada. Porque el servicio no es a la fuerza, hermano. El servicio no es a la fuerza. Para la predicación yo les pregunto, hermano, ¿cómo se sienten para? Amén. El Señor lo puso. Pero si yo empiezo a agarrar, tú vas a predicar, tú vas a predicar, tú vas a predicar, y yo los obligo, es un servicio que ante la iglesia se mira que vamos en crecimiento, pero ante el mundo espiritual estamos sobornando el mundo espiritual. Porque no estamos formando, estamos delegando a lo loco. El servicio tiene que nacer en el corazón de una persona agradecida. Por eso Jesús le preguntó a Pedro antes de delegarle. Le dijo, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces que Pedro lo negó, las 3 veces le tuvo que responder, sí, Señor, yo te amo. Ok, entonces tú estás listo para el siguiente nivel. Servirle a Dios es un alto honor, es un alto privilegio. Pero los escalones en el servicio y en el mundo espiritual existen. No es por antigüedad,
llevas tantos años en el Evangelio, es porque Dios lo delega, es porque Dios te sube. Mira, vamos al siguiente escalón. Hechos capítulo 6. Vamos a ver a los varones que repartieron panes y peces. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, en que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuchen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La estructura del crecimiento empieza desde el fundamento, desde la base. Lo que los discípulos le estaban enseñando a los demás era lo que Jesús les enseñó a ellos: el servicio. Creció tanto la iglesia que estaban descuidando ciertas áreas de servicio. Mire hermano, tan importante lo que es el servicio. Porque la iglesia le suplía a las viudas, a los huérfanos. Repartían, compartían el pan. No les estoy diciendo de que vayan repartiendo casa por casa, hermanos. Ese es el principio de la iglesia, pero es la forma de servicio. Llegó el momento que creció la iglesia y ya ellos no se daban abasto. Hay que ser inteligente para servir también. Porque el pastor o el líder no puede ser un pulpo tampoco. Una mano aquí, una mano allá. Porque hay gente que lo quiere hacer todo. Y como lo quiere hacer todo, todo le sale mal y luego termina frustrado. Simple. Tú te cargas de esto, tú te cargas de esto, tú te cargas de esto. Es como las aguas, delegamos de las aguas. A mí se me olvidaba comprar las aguas y luego no había agua aquí. Y digo: ¿ahora qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Instalo, canto o voy por las aguas? Le dije al hermano Byron: de ahora en adelante usted se encarga de las aguas. Y usted se encarga de que haya aguas ahí. Ya se delegó. Si no hay agua, ¿dónde está el hermano Byron? Amén. Esos son los principios y delegando, ¿verdad? Y con gusto lo hacen. ¿Por qué? Porque aman la obra. Hasta el momento, hermanos, no, este tema es por el principio de la estructura, porque viene un crecimiento. Y si los que estamos aquí aprendemos a estructurarnos bien, los que vienen van a aprender de lo que ustedes les enseñan. De lo que ellos miren, ellos van a ver el orden. Hasta el momento, pues hemos compartido y hemos salido bien. En el bautismo todo salió en el orden.
Hubo carne hasta para llevar. Entonces, gracias a Dios que hemos ido trabajando en esa línea. Pero tenemos que entender que el servicio es para Dios, exclusivamente para Dios. Porque es Dios. O sea, cuando tú sirves a los demás, tú no esperes un gracias de los demás. El que está allá arriba lo va notando. Y en su momento él te va a recompensar. No estoy hablando de la mala interpretación de la prosperidad que se trae en mí para que Dios te dé 10,000, no. Estamos hablando del servicio. Un servicio, un simple servicio. El servicio es para Dios. Miren lo que dice Filipenses, y vamos a ir cerrando. Ya saben que yo no predico mucho, predico poquito. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Él dejó todo. Dice la Escritura que todo fue hecho para Él y por Él. Él estaba en una posición, o sigue en una posición, donde recibe alabanza día y noche. Y él, al conocer la condición del hombre y que el hombre no tenía acceso, él lo dejó todo para venir a hacerse hombre, para padecer, ir a la cruz. No renegó. En su servicio, él dio ejemplo. En una ocasión agarró a los discípulos y les dijo: les voy a lavar los pies. Y se agachó, y no, los discípulos no querían. ¿Sabe por qué lo hizo? Para enseñarles a ellos que Él, siendo Dios y teniendo todas las cosas, no le importó bajarse y lavarle los pies a alguien. Si tú te llevas esta palabra en tu corazón, porque aquí Dios va a levantar grandes predicadores, aquí Dios va a levantar ministerio. Pero si tú te llevas esto en tu corazón y aprendes siempre a mantener esa humildad en ti, tú vas a servir con amor. Y Dios va a ir depositando. Porque recuerda que lo que Dios deposita, tú lo impartes. Pero si el depósito de Dios te va a elevar y te va a hacer arrogante, Dios te deja en un nivel liviano. Esta enseñanza no es para destrucción. Esta enseñanza es para que sepas digerir lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a depositar en tu vida. O lo que Dios ya está depositando en tu vida. Dios va a depositar en vasos que sean útiles, para que tú sirvas a los demás.
para que tú, lo que Jesús sintió en el desierto al ver la multitud, fue compasión. Y la compasión lo llevó a ¿qué? A sanar, a tocar, a compartir con la multitud. Él sanó. Él sabía que la multitud no lo iba a seguir, que solamente iban a comer y se iban a ir. Pero Él lo sanó. Y a sus discípulos les dijo: miren, ya comieron, se fueron sanos, pero ustedes sigan. Dios te está llamando a servir, a servirle a los demás. Todo puede empezar con un plato de comida. Lo que el hermano Nelson hace, reparte una tarjeta, los invita a la iglesia, ese es un servicio. Y todo puede terminar en una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, donde Dios va a manifestar su poder a través de tus manos, donde Dios va a depositar una gloria en ti que los demás van a recibir. Amén, aleluya. Pero todo empieza por el principio. No nos confundamos. Dios deposita su gloria en gente confiable, y hay cosas pequeñas que Él te está probando para ver hacia dónde Él te direcciona. No te lo pongas en tu mente, hermano. La iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de mantener el orden, pero nosotros no podemos ungir a nadie ni posicionar a nadie sin dirección de Dios o por amistad o porque somos amigos. Esta obra le pertenece a Dios. Amén. Esta obra no es familiar. Amén, aleluya. Esta obra solamente le pertenece a Él, y el Espíritu de Dios es el que unge y es el que sube y es el que posiciona. Vuélvete confiable a Dios para que Él te use y te lleve al siguiente nivel. Vuélvete confiable a Dios para que Él te lleve a ejecutar, como en el libro de Hechos, llenos del poder de Dios, pero ellos empezaron repartiendo panes y peces. Todo es un escalón ministerial, y todo es un escalón en la presencia de Dios, en la búsqueda, en el mundo espiritual. Así que tú decides, discípulo